Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mis bisontes, ¿cómo estás, corazón? Recuerda, cariño, que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Empezamos, cariño. Richard, ¿hay música? Claro que hay música, corazón. Tengo hasta escenografía, ¿vale? Muy bien. Empezamos, bisonte. Muy bien, mi querido Tauro. Muy bien. En primer lugar, Tauro, yo he visto lo que es una rueda. La rueda representa lo que es el signo de Capricornio, pero también representa lo que es tu suerte. Pero la rueda tiene un significado, cariño, que puede ser para bien como también para mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque su mismo nombre lo dice, Tauro. Hay una rueda que puede avanzar, pero también puede retroceder. Muchos de vosotros, bisonte, tienen como planes de hacer un viaje o posiblemente quieres encontrarte con una persona también. Pero una de las imágenes que también me ha impactado mucho es que he visto un ave como si hubiera muchas flechas que lo están atravesando. Puede ser que muchos de ustedes, Tauro, han confiado en una persona, pero se acaban de llevar algún tipo de decepción también. O simplemente, bisonte, puede ser que has escuchado un comentario que te ha herido mucho, mi querido Tauro, ¿vale? El otro mensaje también, Tauro, estoy viendo lo que es como si fuera la carta de la templanza, como un ángel que está observando. Yo siento, Tauro, que muchos de vosotros tienen posiblemente una energía que te acompaña y en estos momentos está contigo, posiblemente por esa traición o ese dolor que tú estás pasando, mi querido bisonte, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, recuerda que somos miles, cariño. Entonces, empezamos. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón. Salen muchas cartas. Esta carta que veo, vale, Tauro. Quiero que te fijes muy bien en cada símbolo, en cada elemento que presenta esta carta. Estoy utilizando lo que es el tarot vidente de luz, ¿vale? Si te interesa. Si te das cuenta, bisonte, aquí hay un personaje que está muy abrigado, como si tuviera lo que es una capa que lo protege, como una armadura, ¿no? Y aquí, cariño, hay un cuervo que le está comiendo la cabeza. Cuando te digo que le está comiendo la cabeza, posiblemente le trae información o recuerdos. Y en su entorno, bisonte, hay muchos cuervos más. Entonces, te va llegando constantemente, posiblemente algún tipo de noticia, algún tipo de mensaje, quizás de una persona que ya no está en tu vida. ¿Has escuchado algo? A lo mejor de repente si tú estás separado o separada de una persona, puede ser que has escuchado que las cosas le van bien, puede ser que has escuchado que está hablando algo mal de ti o un comentario. Puede ser bueno también, pero esta situación, bisonte, te tiene como un poco nervioso o nerviosa. Te ha llegado algún tipo de comentario, pero siento, bisonte, como que tú te proteges, Tauro. Te proteges porque estás como muy abrigado con una casaca de cuero. ¿Por qué te digo de una persona que ya no está en tu vida? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí al fondo hay un personaje y sale mucha luz. Siento como que me representa la carta del juicio, como que esta persona está empezando su vida otra vez, bisonte. Algo has escuchado de ellos o de ellas que en estos momentos, cariño, te tiene un poco nervioso o nerviosa. Voy a sacarte lo que es, corazón.
voy a sacarte un mensaje del Arcángel Gabriel, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, mi querido bisonte. Los cuervos representan noticias, chismes, malos entendidos, nerviosismo. ¿Por qué, Richard? ¿Qué hace un cuervo, cariño? Está chillando, gritando y te pone nervioso. O has tenido una discusión también. Puede ser el caso. Vamos a ver, bisonte. Listo, dice... Visualizar es crear. Escucha. Se encuentra en una fase muy creativa, debe visualizar el resultado como si ya estuviera ahí. De esta forma será más proclive a trabajar en su arte. Pronto recibirá una llamada para que crea una obra magnífica, mi querido bisonte. Vale, Tauro, mira, yo siempre recomiendo la ley de la atracción, cariño. Muchas veces, bisonte, nos centramos más en nuestros problemas y no empezamos a crear con nuestra mente cómo nos gustaría posiblemente que sea nuestra vida, nuestro futuro, Tauro. Si tú en este momento, bisonte, estás con ese recuerdo, con esa mala energía, de una forma general, ¿vale? Algo ha pasado en tu vida, te recomiendo, cariño, que cambies el chip. Sé que es muy difícil. Y más si es amor, ¿vale? Es muy difícil. Richard, como tú no tienes sentimientos, pues yo qué sé, a ti te deja una persona y tú no sientes nada. Cariño, yo también lo he pasado mal en mi momento, bisonte, pero los golpes de la vida te hacen aprender, te hacen evolucionar, Tauro. Tú también tienes que evolucionar, ¿vale? Si lo relacionamos, Tauro, un problema, lo que es en el trabajo, empieza a crear con tu mente. ¿Cómo te gustaría que llegue este trabajo, tu sueldo? Todo es creación, cariño, con tu mente, tu buena vibra, tu buena energía. Pero si tú te quedas en tu casa lamentándote, comiendo litros y litros de helado, al final no vas a poder salir ni por la puerta. Te soy sincero, ¿vale? Tienes que cambiar el chip, mi querido bisonte. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios del Universo me ayude, mi querido bisonte. Me sale un Leo, me sale lo que es un Virgo, me sale lo que es un Sagitario o Acuario, cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo, bisonte. Iniciales. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, bisonte. La letra Q, la letra X, la letra G y la letra F, mi querido bisonte. Muy bien, corazón, muy bien. Voy a preguntar, Tauro, ¿por qué tú estás así, vale? ¿Por qué estás nervioso, nerviosa? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te han dicho? A ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Tauro. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, bisonte. Tenemos lo que es la carta de la muerte y el renacimiento, que está representado también con un escorpio, ¿vale? Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente está cerrando capítulos de tu vida, pero hay un grupo de ustedes, cariño, que posiblemente una persona se ha puesto en contacto, quizás para retomar otra vez la relación o la comunicación entre vosotros dos, porque la carta de la muerte, cariño, es una carta de renacimiento, ¿vale? Me dicen. Voy a sacar más carta, quiero que me dé más información. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Muy bien. Y tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Siento, bisonte, que tu tristeza, tu dolor también está relacionado con una energía que ya no está en tu vida. Quizá de repente para muchos de vosotros es una separación, pero hay un grupo, Tauro, que posiblemente esta persona ya no está lo que es en esta tierra, porque si te das cuenta, aquí hay un personaje, cariño, que te da la espalda. Entonces, ¿sabes qué me dice bisonte? Siento que tú no puedes olvidar a una persona. Siento esto, ¿vale? O hay una persona que se acaba de ir de tu vida y tú por eso que estás así un poco tenso, un poco nervioso, nerviosa, mi querido bisonte. Muy bien, corazón. Yo voy a preguntar cómo está la energía de ellos o de ellas. Voy a preguntar. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios del Universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios del Universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas, Tauro.
está lo que es a la defensiva, cariño. Sí, hay una persona que está a la defensiva porque tenemos la carta del 5 de espadas, corazón. Te sientes un poco traicionado, engañado, corazón, por él o por ella. Veo que es una persona que tampoco se arrepiente por el momento. No se arrepiente, cariño. Puede ser que a lo mejor está cegado por la ira, está cegado por el orgullo, también puede ser, pero no se arrepiente. Voy a sacar más cartas, que Dios Universo me ayude. La carta del diablo, corazón. Muchos de ellos, mi querido bisonte, yo sé que no todo es brujería, cariño, pero aparte de eso que muchos de ellos están cegados y no se arrepienten de lo que te han hecho, veo que ellos también, cariño, como que están siendo controlados o controladas, porque estas dos cartas son negativas juntas. Mira, son muy negativas. Siento que muchos de ellos, o hay una persona que le manipula, a lo mejor le cuenta algo de ti, o hay una persona, cariño, que a lo mejor lo tiene embobado, lo tiene tonto, lo tiene tonta. ¿Cómo? A través de la magia también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. No todo es magia, Tauro. No todo es magia. Voy a sacar uno más. Vamos a ver, bisonte. Y tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. Para muchos de ellos, bisonte, también son personas muy ambiciosas. Son personas que no quieren posiblemente renunciar a algo. Muchos de ustedes, Tauro, tienen problemas con una persona también por la parte económica, Tauro. Porque tenemos aquí lo que es la carta del 4 de pentáculos. Entonces, cariño, deja que las cosas se pongan en orden. Es cierto que hay un grupo que está siendo manipulado, pero bueno, cariño, el tiempo lo dirá. Richard, ¿cómo puedo hacer para que... Perdón, voy a tomar agüita. Es que no me he puesto calcetines y estoy con aire frío. Está haciendo calor otra vez en Barcelona, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo puedo hacer, Richard, para que esta persona cambie su energía? Cariño, no hay poder más grande que la de Dios, bisonte. ¿Por qué no haces una oración? Haz una oración y en esa oración entrégalo su cuerpo, su alma, cariño, a Jehová, a papá Dios, cariño, que haga su obra, que haga su obra. Si esta persona es digno para ti, te lo va a entregar. Pero si esta persona, cariño, lo ha hecho simplemente porque es mala persona, simplemente te lo va a alejar. Yo sé, bisonte, que cuando uno está enamorado, uno está ilusionado, te vuelve como Shakira, ciega, sorda y muda. Pero, cariño, a veces, corazón, hay que quitarnos la venda y darnos cuenta que ese hombre o esa mujer no es para nosotros. Entonces, yo te recomiendo esto, mi querido bisonte, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, solteros y solteras, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude. Recuerda que los super chats siempre son los días jueves a las 10:30 de la noche, horario de España, los días viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España, y los domingos a las 8 de la noche, horario de España. Richard, ¿por qué el domingo tan temprano? Porque quiero dormir, si no me acuesto a la 1, 2 de la mañana, corazón. Muy bien. Solteros y solteras. Siento, bisonte, que hay una persona que te llama mucho la atención, ¿vale? Pero te sientes como un poco... Como que dice Richard, ¿y si no lo gusto? ¿Y si a lo mejor de repente me rechaza? Cariño, arriésgate. El no ya lo tienes. Tienes que ir en busca del sí, mi querido bisonte. Es como que tú lo ves como algo inalcanzable, cariño. Nadie es inalcanzable, corazón. Y tenemos lo que es la carta del 7 de espadas con la carta del 2 de espadas. Tienes miedo a tomar esa decisión, cariño. A lo mejor de repente lo miras, lo observas. Esta persona también te mira, no te dice nada, tú te pones nervioso. ¡Ay, por Dios! Es como la música de Chiquetite, cariño. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. ¡Ay, por Dios! Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos de la eternidad. Por Dios, esa no es la música que te voy a cantar, ¿vale? Muy bien. Bisonte, anímate, corazón. Ahora sí te voy a cantar la música con escenografía. ¿Cómo así, Richard? Déjame tomar agua, bisonte. Luego las características, ¿vale? ¿Tú has escuchado la música de Paloma San Basilio? La fiesta terminó. Te voy a hacer solamente el coro, ¿vale? Ya ahora no
la fiesta terminó. Ya no hay más que niebla entre tú y yo. ¿Para qué echar más leña al arder si el fuego se ha apagado ya? Dímelo, no insistas más, la fiesta terminó. Tú y yo ya no somos tú y yo. ¿De qué sirve amarnos sin amor? ¿Por qué seguir mintiéndonos? Dímelo. Dímelo. Ay, por Dios, me encanta. Búscalo en YouTube. ¿Tú has visto cuando sale así con su bufanda? Ya ahora no, la fiesta terminó. Ay, me encanta. Muy bien. Esa era la música. Búscalo en YouTube, corazón. ¿Quieres que te lo cante todo? Encima estoy transpirando. Por Dios. Y que hace calor. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Ya te veo ahí como Paloma San Basilio bailando. Ya ahora no, la fiesta terminó. Me encanta. A ver, vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver las características. Mi bisonte. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, sientes una conexión muy fuerte con una persona de elemento agua. Esta persona puede ser delgado, delgada, alto o alta, inclusive puede ser que tengan hijos en común, como también no. Veo que es de piel blanca, pero también puede ser trigueño o trigueña. Cabello largo, un poco ondeado, se pinta de algún color, cariño, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver. No es rubia natural, es rubia de pote. Dice, la carta de la estrella. Siento, mi querido bisonte, que estás pidiendo como un milagro. Estás rezando, estás meditando, puede ser en cualquier asunto, ¿vale? Puede ser por el amor, puede ser la salud, puede ser trabajo. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, vas a recibir algún tipo de llamada, de mensaje o de ayuda de una persona, cariño, o una energía que no está lo que es en tu zona de confort. Alguien que puede ser un extranjero, una extranjera también. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello largo. Veo que no supera los 40 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo, cariño, porque puede ser que tenga 80, da igual. Cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. La carta también de la sota de espadas. O tú, mi querido bisonte, o esta persona quiere decirte algo, pero se pone muy nervioso, muy nerviosa, a veces se atreve, otras veces se siente entre la espada y la pared, cariño. Esta persona posiblemente vive en un lugar o tú estás en un lugar donde actualmente hace fresco, hace un poco de frío. Piel blanca, delgado, delgada, es una persona también que le gusta estudiar, un poco intelectual, cariño, una persona interesante, pero es un poco tímido o tímida. La carta del mago, para muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que puede ser que está dentro del trabajo, puede ser también lo que es un Aries, puede ser tu profesor o tu profesora, cariño. ¿Qué quieres? Que te apruebe lo que es el examen de fin de curso. Es que de verdad no eres tonto ni tonta. Muy bien, bisonte. Gracias por tu apoyo. Te quiero, bisonte. Hasta la vista y sé feliz, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte de un like. Bendiciones.